Estamos de vuelta nosotros en piso, 8:38. Adelantamos un poco nuestra entrevista. Normalmente siempre volvemos a recopilar las entrevistas logradas en la tarde de ayer. Para la gente que no tuvo chance, lo puede ver al día siguiente en nuestra apertura. Pero hoy queremos adelantar nuestra entrevista que normalmente tenemos a las 9 de la mañana, ya que nos visita muy amablemente el futuro ministro de Educación en muy poco tiempo. Justamente en un mes y 2 días vamos a estar viviendo esta fiesta de lo que va a ser el cambio de mando. Don Luis Ramírez va a tomar la cartera de Educación, una cartera sensible principalmente en lo que significa también las líneas estratégicas de crecimiento del país. Y por eso queremos conversar a fondo también un poco sobre cuál va a ser su agenda y cómo va a trabajar un poco esta dinámica de un ministerio que necesita ser despolitizado y necesita ser tratado de una manera mucho más profesional en cierta manera, y me hago cargo con eso último. Luis, gracias por tu visita. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para la audiencia y un gusto estar contigo. Un técnico que viene justamente de la matriz de la educación. Trabajaste toda tu vida en materia de lo que es la educación. ¿Cómo tomás este gran desafío? Mira, fue una decisión muy difícil porque como vos bien sabés, uno tiene que abandonar muchas cosas, tiene que abandonar toda la vida que uno trajo y hizo, tiene que abandonar la familia, de alguna manera se siente un poco todo eso y es una decisión muy difícil, pero lo hago en el convencimiento de que el líder de la propuesta del desarrollo educativo es el presidente de la República, Santiago Peña, quien tiene la voluntad de desarrollar como eje y como base de su gobierno la educación. Y eso es muy simple. Cuando Paraguay tiene todo, tiene agua, tiene recursos naturales, energía limpia, todo. Pero cuando vienen los inversores, la primera pregunta es ¿cuál es el proyecto para el desarrollo del capital humano? Entonces, como Paraguay necesitamos urgente un plan, un programa y un proyecto para el desarrollo del capital humano, porque eso es lo que nos va a lanzar hacia adelante, y si no lo hacemos, nuestro crecimiento se va a ver sensiblemente golpeado. Entonces, en ese convencimiento del presidente de la República de la necesidad de trabajar en educación, va a blindar dos cuestiones centrales, lo político y lo económico, porque sin recursos las lindas ideas caen en saco roto. Entonces, con ese compromiso, yo tomé la decisión de ser el compañero de ruta del presidente Santiago Peña, sentarme a su lado en la butaca del copiloto y hacer una hoja de ruta y llevarla. Y ese es el desafío que tenemos, un desafío también que es el momento exacto para hacerlo. Y coincido contigo, pero también veo una cuestión importante, porque mucho se ha trabajado en cierta manera el tema de la situación, querido Luis, de mirar modelos exitosos en otras partes del mundo, que han dado ese salto cualitativo y cuantitativo en torno a una visión país. Corea lo hizo Singapur, lo hizo Nueva Zelanda. O sea, muchos de esos ejemplos siempre se toman como paradigma. Pero te escuché en otras entrevistas y decía, tenemos que buscar el modelo paraguayo de ese éxito. Sí, sobre todo porque esas propuestas ocurren dentro de un marco cultural, dentro de un modelo de vínculo y relación, incluso dentro de un modelo de gobierno que nosotros no tenemos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que buscar, si bien puede haber elementos importantes en otras experiencias, nosotros tenemos que buscar la experiencia paraguaya, aquello que nos sirve a los paraguayos, y sobre todo tomando como base dónde estamos nosotros, porque ese es el punto, ¿verdad? Traer una educación al estilo Finlandia supone una sociedad que nosotros no tenemos. Entonces, ¿cómo puedo traer eso? Entonces, yo prefiero diseñar algo que parta del estilo, del modelo, de la característica y sobre todo desde el nivel educativo en donde nosotros estamos. Necesitamos hacer una línea de base. Sí, Me imagino que vas a entrar y vas a trabajar un poco primero eso. Yo creo que vamos a tomar como línea de base las últimas pruebas que hay ahora. Se está terminando la prueba que se llama Enlace, que va a mostrarnos los datos de la pandemia. Y bueno, eso va a ser un poco un elemento porque va a ser casi la línea real de base, ¿verdad? Porque fíjate vos, con la pandemia hay niños que entraron a la escuela en el tercer grado. Sí.
Entonces, ahí hay un trabajo, todas esas cosas tenemos que tomar en cuenta. Entonces, hay un trabajo totalmente distinto que yo tengo que hacer con los niños del cuarto grado hoy, porque son niños que no tuvieron ni el primero ni el segundo. Entonces, fíjate qué complejidad en la que nos vamos a encontrar, pero sí, es así, esa va a ser nuestra línea base. En toda adversidad siempre hay que tratar de mirar a las cuestiones más positivas. ¿Qué podemos rescatar justamente de eso último que plantea desde la pandemia como un elemento que nos ayude a poder tomar esas debilidades pero transformarlos en fortaleza, Sí, Luis? yo creo que la pandemia nos enseñó muchas cosas. Una de las cosas, dos cosas para mí son centrales. La primera es la necesidad de lo humano. La escuela como un espacio humano, la escuela como un espacio de cobijo, la escuela como un espacio de desarrollo de la convivencia, la escuela como un lugar de desarrollo de la gestión humana, eso es central. Y lo segundo, también nos dimos cuenta que la tecnología había sido, no era tan difícil, no era tan compleja, los maestros se animaron, hoy casi todos ya están, trabajan con las computadoras, como decimos para hoy, de repente fue posible. Y esos son dos aciertos que tenemos que llevar para adelante y que tenemos que mirar porque nos va a ayudar a optimizar mucho, sobre todo en la línea de la formación docente y capacitación. ¿Por qué? Porque la tecnología nos puede proveer de un ritmo en la formación que nosotros necesitamos. Una de las cuestiones que planteabas es el criterio también de la comunidad educativa. Muchos de los padres que viven el día a día y encuentran en las escuelas justamente el espacio donde dejarle a los hijos para salir a trabajar. Ahora con el tema de vacaciones de invierno, muchos están así con esa situación donde encuentro un espacio para ponerle a mis hijos, ¿verdad? Sí. Pero el concepto y el rol de la familia como actor también, que tiene que volver a ser rescatado. Totalmente, totalmente. Yo ahí creo que también la escuela, porque antes fue así también, cumple un rol muy importante en el sentido de ponernos en la dirección que queremos. Es decir, no es que la familia tiene que hacer el rol de la maestra o de la escuela, porque a veces, y siempre digo, la mamá, que es la que más está con el niño, se sienta, quiere hacer la tarea y la relación se rompe. No, la mamá tiene que ser la mamá, tiene que supervisar, sí, tiene que controlar, sí, tiene que animar, sí, tiene que motivar, sí, pero no sentarse a ser la maestra. Entonces, yo creo que ahí distinguiendo esos roles, la familia puede apuntalar y debe apuntalar muchísimo el desarrollo de los niños. Y viceversa, en el sentido de que los maestros no son padres. También, también, pero el maestro cumple esa función como yo siempre digo, no son solo docentes, ¿verdad? Son maestros. Le quiero dar esa amplitud a la palabra porque el maestro es aquel que es una guía para la vida del niño. Es mucho más que pasarte un concepto, es mucho más que enseñarte una sumar y restar, ¿verdad? Es un poco una guía de la vida. A todos nos pasó que tenemos una persona, una maestra en general, porque son maestras, que marcó nuestra vida. Sí. Es decir, yo me acuerdo de la maestra fulana porque ella, y no porque me enseñó a lo mejor ciencias o lenguas, o no, sino porque me dio elementos para vivir. Por eso es central recuperar el concepto, la palabra maestro, lo que significa. Sin con esto sacar algo que creo que es lo que mencionas, que los valores se viven en la casa, se aprenden en la casa, se nutren en la casa, y por eso que tenemos que estar todos de acuerdo en qué es lo que vamos a mantener, privilegiar y respetar, ¿verdad? Querido Luis, la cuestión también, volviendo al punto anterior, creo que esta conversación va a ser de ida y vuelta en algunos aspectos, pero volvemos al punto de los indicadores, como Sí. elemento de herramienta para mostrar una buenas herramientas en materia económica. Necesitamos elevar eso para que sea un coayudante al momento de mostrar también que el país está sólido. Sí. En materia económica, vamos a tener el año que viene un presupuesto en educación con un déficit de más del 40%. Ok. Significa que tenemos que invertir por lo menos el doble de lo que estamos invirtiendo. Significa que tenemos que invertir en programas emblemáticos. Por ejemplo, un programa de lectoescritura tiene que tener su financiación los próximos 5 años. Para eso necesitamos una ley de financiamiento de la educación. Okay. Que diga, los recursos salen de acá y se sostienen acá en esto. No otra vez ir a una infraestructura o a gastos rígidos, sino a financiar programas. Eso es lo que no hemos hecho en la educación. ¿Conversaste con el presidente de esto? Conversé con el presidente y con su equipo, Okay. y ellos tienen el convencimiento de que esto hay que hacer.
Se está buscando la mejor manera, fórmulas para poder tener una dirección y un sentido. Ver desde dónde y cuáles son los distintos espacios donde se puede iniciar este proceso. Entendemos que no va a ser un proceso rápido, si uno no va a poder duplicar un presupuesto a lo mejor en 6 meses, pero sí vamos a ir en este proyecto financiando programas que luego vayan asumiendo el presupuesto para mantenerlo en el presupuesto ya del Ministerio de Educación. Ahí hay una cuestión importante porque hay algunos ejemplos y se ve siempre, cuando se habla de educación, la referencia de Singapur, que en su momento cuando se tomó intervención con Lee Kuan Yew, decía él, invertir lo máximo en presupuesto en educación. A veces hay que, vuelvo a decir, ayornar un poco de esa experiencia a nuestras realidades. Sí. Pero en ese contexto, ¿podemos estar hablando también de la posibilidad de mucho más presupuesto para educación? Yo creo que sí, yo confío que sí, esa es nuestra expectativa, por eso estamos, para eso vinimos. Y además hay una cuestión muy simple que creo que todos tenemos que entender. Si así no lo hacemos, la educación no crece. Si no hay margen para más, tenemos que apostar, tenemos que invertir. Seguramente los 2 o 3 primeros años va a ser difícil, va a ser duro, pero una vez que lo hacemos y que logramos nivelar el presupuesto, vamos a ver los resultados, porque es la única manera de sostener proyectos durante 5 años o 4. Paraguay está en su mejor momento, creo yo, en materia, y todavía le falta mucho por crecer económicamente. Sí. En la región está siendo un gran modelo en materia económica. Nuestra economía, en cierta manera, tenemos que decir que es la más sana en comparación a Brasil, que la Argentina. Uruguay está también casi igual que nosotros. Esos son indicadores positivos. Uno ve, y a veces suelo hablar con los que llevan adelante la agenda de la maquila, que ellos en cierta manera son grandes formadores también de cuadros de personas con un nivel de capacitación especial. ¿Hacia dónde hay que apuntar la educación un poco también en esa mirada de la salida laboral, Luis? Me encanta lo que decís, porque queremos hacer nosotros 17 encuentros educativos, volver a retomar los congresos nacionales de educación y ponerle fecha y plazo para que permanentemente funcionen. ¿Por qué? No es lo mismo la educación que necesita Boquerón que la que necesita Itapúa o que la que necesita Alto Paraná. Las familias, por decir así, en Alto Paraná demandan un modelo que no es demandado a lo mejor en Paraguarí. Entonces, yo creo que si bien hay una matriz para todos, que es leer y escribir, comprensión lectora, que va a ser nuestro esfuerzo y nuestra dedicación mayor, también hay que ver regionalmente qué hacemos, sobre todo con los últimos 3 años, porque si no, lo que estamos haciendo es que la gente empieza a salir de la pobreza de la zona rural para meterse en la miseria de la capital. Así es. Entonces, tenemos que cerrar ese círculo, tenemos que ver qué necesidades hay ahí para que el joven pueda, en su mayoría, participar del movimiento del crecimiento económico también de su comunidad y de su gobernación, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener 2 cosas, un diseño país, por eso yo hablaba de un plan nacional de educación paraguayo, un plan nacional, pero ese plan nacional tiene que tener bajadas, tiene que tener niveles departamentales. Por eso también está el representante departamental del ministro, digamos, en cada uno de los departamentos para llevar adelante un programa, incluso el horario, la frecuencia, cuándo se inicia, cuándo no se inicia, todo eso tiene que ser de acuerdo a las características y la vida de cada departamento, ¿verdad? En nuestra matriz cultural paraguaya hemos tenido grandes momentos de la educación. Sí. ¿Se puede rescatar eso? Nosotros justamente por eso contamos con la presencia del viceministro de culto David Velázquez Seifergel, un historiador especializado en historia de la educación paraguaya. Es el único que ha investigado el desarrollo de la historia, porque queremos tener esa identidad, queremos recuperar el sentido de Ramón Indalecio Cardoso, queremos recuperar el sentido de esa escuela paraguaya, de esa pedagogía paraguaya. Y yo creo que nosotros incluso tenemos, Juan, mucha cosa que aportar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo hoy necesita todo lo humano. Es un déficit en toda la formación a nivel mundial. Lo humano podemos ver por las distintas acciones y reacciones que hay en el mundo. Y es lo que los paraguayos somos eficaces y efectivos, porque naturalmente
tenemos elementos que favorecen lo humano. Por ejemplo, la ronda del tereré. Es un elemento altamente, nos sentamos, compartimos, hablamos, uno cuenta sus cosas, otro nos hacemos chistes, bromas, y estamos en ronda, esperando turno. Imagínate las cosas hermosas que tiene la ronda. Y incluso a veces decimos, no, somos haraganes. No, no, es una cosa bella en el sentido del desarrollo humano. Entonces nosotros tenemos mucha tecnología humana en nuestra cultura, en nuestra convivencia. Yo me acuerdo cuando iba a la casa de mi abuela, que también fue directora de escuela pública, y en la muralla se subía la vecina y golpeaba las manos, y fulana, te dejo un pedazo de sopa que hice, le invitaba a la sopa paraguaya que hizo. Y mi abuela hacía otra cosa y por la muralla se intercambia. O sea, acciones humanas, pero fantásticas de vivir, de tenerle en cuenta al otro, de compartir con el vecino, de compartir con el amigo. A veces uno va a otros países a vivir o a estudiar o a pasar y estuvo 3 años y no sabe quién es el vecino. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos mucho para aportar también en materia educativa y eso es la identidad. Eso es lo que nosotros le queremos dar. ¿Por qué nos cuesta mucho eso, Luis? ¿Por qué estamos perdiendo cada vez más? Y en el Paraguay no es una excepción, hablábamos del mundo, pero veo que también tenemos que construir desde el espacio que te va a tocar, construir la confianza de vuelta entre nosotros. Totalmente, totalmente. Yo siento, Juan Pablo, que eso es una de las cosas que más nos cuesta, la confianza. Somos muy desconfiados y pensamos siempre en que algo hay, ¿verdad?, atrás. Y eso hace que no podamos crecer o que no podamos crecer a la velocidad que deberíamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que restablecer 2 cosas ahí. Primero, el espacio de encuentro, encontrarnos. Y segundo, la conversación. No cansarnos de conversar, de hablar, de compartir. Y no enojarnos, porque eso sí tenemos los paraguayos. No hablamos mucho, pero cuando hablamos y nos enojamos, nos vamos, salimos, ¿verdad? Y eso yo creo que es algo que tenemos que aprender, ¿verdad? A quedarnos en la conversación incluso a pesar de nuestro enojo. Ahora, eso también nos lleva a la necesidad urgente también de mandar señales claras de confianza, en el sentido del lenguaje y discursivo de los que toman la decisión, los tomadores de decisión. Sí, y sobre todo también, independientemente y además, lo que decís, generar los canales, ¿verdad? Los circuitos para poder conversar y compartir. Y si estamos muy cerrados, muy abroquelados, que siento que es un poco la característica con la que convivimos los últimos años, incluso dentro de las estructuras ministeriales, cada uno se abroquela en su propio espacio y se convierten como pequeños feudos que no se comunican dentro de un ministerio con otro, porque la educación pasa por una conexión directa con la salud, por ejemplo, en los primeros 6, 8 años de vida. Entonces, tenemos que gestionar esos vasos comunicantes, tenemos que gestionar esa estructura de contacto, de relación. Eso es muy, muy importante. Y, como decís vos, mandar señales claras de la conversación y de la apertura para poder convivir y tener confianza, porque esa es la clave. Ahora, eso también me lleva a consultarte desde el punto de vista de otra instancia importante que ya diste. Creo que sos el primer ministro, lo he visto también al futuro ministro Riera ayer mostrando parte de su gabinete. Uno que te va a acompañar es también Federico Mora, una persona que conoce mucho el tema de educación terciaria a través de su experiencia como director de DECAL y su propia experiencia de vida. El Ministerio de Educación, ¿qué puede hacer a nivel terciario? Porque en realidad esa es ya la puerta de salida al mundo laboral. Sí, yo creo que, hablando de vasos comunicantes, también tenemos nosotros una universidad descolgada de la escuela básica, digamos, y de la media, o la escuela descolgada de la universidad. No, hay una comunicación. Nosotros deberíamos poner ejemplos, decir, bueno, el Paraguay necesita más médicos. Entonces, bueno, vamos a generar las condiciones para que las facultades tengan alguna posibilidad y podamos gestionar los incentivos para que la gente esté ahí. Entonces, eso significa que la media tiene que tener una preparación específica. Voy a poner un ejemplo, física y química tiene que ser mucho más fuerte. Perfecto, se hace un plan. Vamos a incentivar psicólogos y bueno, es otra estrategia. Entonces, pero tenemos que hablar porque el proyecto nacional, el proyecto de desarrollo del país dice, por decirte, vamos a necesitar ingenieros, vamos a necesitar arquitectos, vamos a necesitar médicos,
ahí tenemos que apuntar los planes. Entonces, todo tiene que estar encadenado. Por eso te decía lo que hablábamos antes. Todo es compartimento estanco, ¿verdad? Entonces, esa es una labor que Federico Mora lo va a hacer y creo que muy bien porque es una persona preparada para la conversación, conoce mucho del ámbito de la universidad y también de la educación terciaria y sobre todo tiene un perfil amigable y de escucha, ¿verdad? Que es lo que se necesita en este momento para construir esa red de confianza. Con relación a eso, para pasar a otro ámbito y más que nada también para hablar un poco a través de esta entrevista con los tomadores de decisión del sector privado en materia económica. Este medio en especial trabaja mucho con justamente ese sector de los que trabajan el tema de la economía en nuestro país, la empresa, la dinámica de desarrollo. Pero el tema, volvemos a la cuestión de la confianza. Y me parece importante volver a rescatar, Luis, un poco lo que fue esa experiencia última del debate sobre el tema de la transformación educativa. Sí. Estaba muy polarizado eso. La transformación tuvo muchas dificultades, muchas, desde su origen en un gobierno, en la última etapa, en los últimos días de un gobierno, ahí ya hay una transición muy difícil, en un ministerio que es Hacienda, otra transición muy difícil, pasar a educación. Sí. Y así sucesivamente tuvo dificultades de origen. Okay. Y eso determinó que no pudiéramos ser claros y que no se pueda desarrollar el proyecto como tal. Yo creo que además, con el desgaste social que produjo, no hay condiciones de volver a desarrollar eso, ¿no? La transformación fue una historia importante para tener insumos, pero ahora tenemos que hacer algo mucho más sencillo y simple. A mí me preocupa también esas reformas y transformaciones gigantescas que tienen. Vamos a hacer esto y hacemos 300 cosas. Yo quiero hacer una nomás, porque no tenemos presupuesto y porque no tenemos tiempo. Entonces, una acción que es desarrollar la comprensión lectora. 8 de cada 10 paraguayos no entienden lo que leen. ¿Cómo vas a saber sociales? ¿Cómo vas a hacer ciencia? Y ahí había indicadores que muchos también se alarmaban en algún momento, donde se tenía que cumplir con objetivos. Y esos objetivos implicaban de que la estructura saque a alumnos como máquina de golosina sin saber leer y escribir. Sí. Ahí, por eso, hay dificultades, y no solo de Paraguay, esto fue porque se implementó un sistema educativo a nivel América, Sudamérica en realidad, y con unas dinámicas donde la cobertura era lo importante. Sí. Entonces eso produjo varias cosas. La primera es, sí, los chicos están adentro y eso es el fenómeno más importante, hay que decirlo y no es menor. Pese a que tenemos muchos chicos afuera, todavía, o sobre todo ahora de nuevo, casi 500.000 están afuera. Es una barbaridad. Pero, ¿qué hizo la cobertura? Entonces, cuando yo tengo muchas escuelas y los niños adentro, tengo que tener los maestros. Y se aceleró el proceso de formación del maestro. Y ahí hubo un descalce que no se pudo más calzar, obtener en todo sentido. Nivel de formación, nivel de recursos, ¿verdad? Se expandió la población de maestros y los recursos fueron ahí. Uno dice, pero ¿cómo los gastos rígidos y todo? Y teníamos, por decir así, 20.000 maestros y pasamos a tener 80.000. Luis, vos sos un caso excepcional también dentro de la generalidad. Venís de una familia de educadores, te dedicaste tu vida como educador, saliste del Colegio Cristo Rey, una institución. Yo también estuve ahí, vi justamente lo que hace esa institución en la dinámica de las personas en materia social. ¿Por qué le cuesta a una clase privilegiada entender que tal vez su conocimiento tiene que bajar a lugares donde pueden impactar en la vida de la gente? Sabes que yo creo que ese es un ejercicio que nos hace falta mucho en esa conversación y el encuentro, poder entender que como yo veo la vida es solamente mi porción, que hay otro paraguayo que tiene otra condición que no le permite ver la vida como yo la veo. Cuando podemos tener eso, y voy a poner un ejemplo concreto de qué significa. Cuando yo pienso en un plan de transformación, de cambio, de lo que ustedes quieran, de una reforma educativa, y traigo ideas de Estados Unidos, de Europa, no estoy pensando en el paraguayo. No estoy pensando en dónde está el paraguayo, cuál es su realidad, cuál es su necesidad, cómo es su cosmovisión, ¿verdad?
Somos personas concretas que cuando solucionamos el mundo concreto podemos ir al abstracto y eso tiene un nivel. Hay comunidades que son totalmente abstractas. Entonces, por eso yo digo, es clave que podamos entender cómo somos los paraguayos. Y ese es un ejercicio que nos cuesta a todos, porque no hay un Paraguay, hay distintos. Una de las, y con esto voy cerrando porque nos quedan pocos minutos, pero me gustaría hacer un poco hincapié en esto, en eso último que decías. Yo suelo sostener esta idea que nos hace falta un gran encuentro y coloquio de antropología, de entender en realidad quién es y qué es ser paraguayo. Sí. ¿Eso nos ayudará? Vos sabés, totalmente. Yo pienso que sí. Tenemos cosas hermosas, tenemos cosas lindas los paraguayos y nosotros mismos no creemos en nosotros. Nosotros mismos decimos, no, los paraguayos, y todo, tomamos nuestras cosas lindas incluso como cosas que no son positivas. Y si nos rescatamos en ese sentido, yo creo que podemos generar esa confianza, pero también, ¿por qué es importante esto? Porque tenemos que tener un pacto, todo, social. Los empresarios, los políticos, los gremios, todos tenemos que ponernos una premisa, decir, vamos a sostener la educación con todo lo que haga falta y cada uno va a poner un poquitito. El maestro va a poner un poco, las familias van a poner un poco, los empresarios van a poner un poco, todos juntos, pero en este proyecto. Y mantener eso los próximos 5 años yo creo que va a ayudarnos a salir, pero hacerlo desde quienes somos. Solía hablar con Euclides Acevedo en su tiempo que estaba haciendo campaña política y siempre le decía de que él en realidad buscaba y soñaba lograr hacer el pacto de la Moncloa como hicieron en España. Y un poco en esa línea, Luis, ¿crees que puede ser posible lograr ese espacio de encuentro para ese pacto en un país que a mi criterio está entrando a una grieta? Es que si no hacemos, el intento lo tenemos que hacer. Y si no lo hacemos, yo creo que se vienen días muy difíciles, muy difíciles. Así que es una obligación trabajar en ese intento. ¿Por qué, Juanpa? Porque estamos llegando al último tren de este largo periodo democrático. Coincido. Y si aquí no hacemos los ajustes para que toda la sociedad entienda que este es un modelo de desarrollo de los países, la democracia, se agota el modelo y la sociedad empieza a buscar otros modelos. Y vimos justamente con la tercera fuerza que ganó más votantes en las últimas elecciones. En las últimas elecciones hay datos muy lindos, muy interesantes para ver lo que es la sociedad paraguaya. Y creo que eso es una alerta, pero además, fíjense lo que pasó en el continente nomás, no estamos inventando. Es lo que pasa normalmente cuando un modelo se agota. Entonces nos toca este último tren en donde podemos insuflar ánimo y generar condiciones para que la democracia se desarrolle y se fortalezca, o la democracia está mostrando que no ha podido resolver los problemas de la gente. ¿Lo ves al presidente electo con esa capacidad de aglutinar? Yo sí, lo veo con mucha convicción, lo veo con un liderazgo muy interesante, lo veo con una capacidad de poder juntar y unir. Es una persona afable, amable, tranquila, muy preparada, que conoce mucho en el ámbito de la economía, lo cual a mí me deja muy tranquilo porque él es el que va a saber de dónde traer los recursos como líder del proyecto educativo. Y yo creo que esa, por ejemplo, es una gran ventaja, porque un educador a veces no maneja el esquema del manejo del recurso, de dónde traer, de dónde sacar, como incluso, aunque sea, pero es un ministro, no tiene toda la posibilidad de hacer maniobras y acciones que puedan llevar los fondos a educación, que con el liderazgo del presidente todos pensamos que eso va a ser posible. Luis, ¿verdad? Por último, hablando un poco también directo al sector económico de nuestro país. El sector privado es un gran articulador y tiene mucha capacidad de poder incidir. En educación, ¿cómo lo puede hacer? De muchas formas, y yo pienso que ahí también hay que poder desarrollar una línea, porque hay mucho apoyo, yo te digo, hay mucho apoyo del sector privado, pero en distintas, voy a poner ejemplo, financia una
comunidad donde le financia, Sí. por ejemplo, una revista, el otro financia una cuestión cultural, el otro financia, o sea, y se dispersa. ¿Qué pasa si juntamos toda esa inversión enorme del sector empresario y decimos, vamos a poner en lenguas? Esto puede ser un boom. Esto puede ser un boom. O sea, yo creo que falta ese acuerdo, esa gestión, esa planificación y decir con un plan estratégico, señores empresarios, este es el plan para el desarrollo de la educación del Paraguay. Si puedo graficarte, entonces entras como una especie de persona que quiere ordenar esa mesa que está medio desordenada. Sí. Es uno de los elementos, yo creo que la gestión es un elemento central en la ejecución de la cosa pública y más en el Ministerio de Educación. Y esa gestión de ese orden hace que, como decís vos, estamos en un bosque donde hay tanta maleza que no nos vemos entre nosotros, ¿verdad? Entonces primero tengo que sacar toda la maleza para poder vernos. Y esa es la primera parte del trabajo, pero también al tener un plan y un plan estratégico para los próximos 10 años, es más fácil ir ahí y colaborar ahí. Entonces, orden, y también ese orden nos va a permitir después dedicarnos a las cuestiones pedagógicas. Que ojalá que se logre. Ojalá. Tenemos ese desafío, venimos con esa fuerza y con esas ganas y yo confío en que vamos a hacerlo. Tenemos un equipazo. María Gloria Pereira nos acompaña en Escolar Básica, una señora extraordinaria dedicada a las lenguas, al bilingüismo, al guaraní, al español. Ya estamos planificando los programas de lectura, de escritura. O sea, estamos muy entusiasmados con esta posibilidad que nos da Santiago Peña, el presidente, con su idea de poner a la educación en el centro de su gobierno. Y que así sea, y ojalá que la desmalezadora no se descomponga en el camino. Ojalá. Voy a venir a buscar aquí el repuesto contigo. Gracias, Luis, por tu visita. Gracias, Juan Pablo, gracias. Luis Ramírez, próximo ministro de Educación, hablando con nosotros aquí a fondo en la mañana de 5 días. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más.